La escena musical del Caribe es una de las más efervescentes del mundo, especialmente si se tiene en cuenta su población reducida y el impacto que esta música ha tenido en todo el planeta. Jamaica es la gran exponente de la diversidad caribeña. La variedad musical que ha aflorado de este país insular es realmente impresionante, pero hay dos islas más remotas todavía que esconden música no tan conocida. Frente a las costas de Venezuela se encuentra Trinidad y Tobago, un país de parajes paradisíacos. Históricamente, ambas islas fueron descubiertas por los españoles. Colón llegó a Trinidad en uno de sus viajes, aunque la presencia castellana en las islas disminuyó, lo que atrajo el interés de las potencias que siempre buscaban rivalizar con España en esa época. Tobago fue la isla del Caribe que más veces cambió de dominio colonial, entre españoles, ingleses, holandeses y franceses, hasta que en 1802 ambas islas fueron cedidas a Gran Bretaña. De esta elección cultural sin precedentes, entre las influencias europeas, caribeñas y africanas, surgiría el calipso. Los orígenes del género se remontan al siglo XIX, bebiendo de las tradiciones musicales del África occidental llevadas al Caribe por los esclavos. Nace el caiso, con líricas cargadas de comentario social y donde los siervos se burlaban de sus dueños. Los franceses llevaron la tradición del carnaval a las islas, y cuando en 1834 se abolió la esclavitud, los antiguos subyugados se convirtieron en las estrellas del evento. Durante el carnaval, los esclavos salían a la calle y entonaban sus letras sobre las figuras políticas. El canboulé será el precursor del Festival de Trinidad y Tobago y se convertirá en seña de identidad de las islas y en el germen del calipso. En el calipso original se fundían el español, el criollo y la herencia africana, en un nuevo medio de expresión, repleto de textos ingeniosos y satíricos, con doble sentido. Los ritmos sincopados y los cantos de preguntas-respuestas son dos signos distintivos en esta era primigenia del género. En 1881, las autoridades coloniales británicas prohibieron el uso de la percusión en las islas. De ahí surgió la innovación de emplear el steel pan, convirtiendo barriles en instrumentos, y posteriormente se añadirían bongos, congas y timbales. A comienzos del siglo XX empieza la historia grabada del calipso y alcanza cotas elevadas de popularidad. Sus melodías coloridas y brillantes, junto a sus ritmos joviales y animados, suelen esconder líricas oscuras, donde se tratan temas más serios y subversivos. El ingenio y la imaginación se apoderarían del género al hablar de asuntos tan escabrosos como el racismo, la guerra o la situación política. De esta forma, se distinguen varios tipos de calipso. Por un lado, el más cargado políticamente, otro donde predominan los toques humorísticos y por último, algunos más festivos, pensados para el carnaval. El calipso se convirtió en la prensa de la isla. En estas canciones, la tradición oral comentaba la actualidad, los eventos y las habladurías del mundo. Más importante aún, se descubría como forma de protesta contra la autoridad colonial de la época. Tras la Segunda Guerra Mundial, gran cantidad de isleños se transfirieron a la metrópoli. Este hecho también fue capturado por los calypsonians. Lord Kitchener, now I'm told that you are really the king of calypso singers, is that right? Yes, Well, now will you sing for us? Right now. Yes. London is the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. Estos cantantes acostumbraban a nombrarse con alias grandilocuentes y exuberantes, como Lord Invader, de los primeros calypsonians en adquirir fama, Growling Tiger, uno de los pioneros en teñir de tintes políticos a sus composiciones, o Roaring Lion, con una de las carreras más influyentes y longevas de este estilo. Serían los años 50 cuando se cimenta el calipso tal y como se conoce hoy en día, con la influencia del jazz americano y especialmente gracias a las contribuciones de las 4 grandes figuras del género. Harry Belafonte se distinguiría como el artista que cautivó a los gringos, teniendo un éxito masivo en Estados Unidos. Lo más anecdótico es que ni siquiera era de Trinidad y Tobago, sino que era americano de ascendencia jamaicana. Su disco titulado Calypso era más bien un compendio de música caribeña que al género que alude en portada, pero llegó a vender más de 1 millón de copias
en Estados Unidos. La reciprocidad en la música a veces es bastante irónica. Los americanos tomaron control de la base naval en Trinidad en los años 40 y una escasa década después, la música procedente de Trinidad se apoderaba de las listas de éxito estadounidenses. La base naval de Trinidad fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Llegó a albergar hasta 135.000 efectivos en su punto más álgido, cuando Trinidad y Tobago ni siquiera llegaba al 1.000.000 de habitantes. Aunque originalmente las ondas de la base no eran pensadas para ser escuchadas por los lugareños, el rock and roll se hacía hueco en los hogares isleños. Al mismo tiempo, se irradiaba calipso, lo que promovió el auge del género. Los años 50 en los Estados Unidos fueron sacudidos por una fiebre por la música exótica y novedosa. Al igual que ocurría con la bossa nova, el calipso experimentaría una época de esplendor en popularidad después de ser descubierto por los ojos norteamericanos. Con el éxito de Harry Belafonte y de algunas versiones de las canciones insulares, el calipso sería presentado al gran público. De ahí quedó la idea superficial de asociar el calipso con música jovial, tropical y agradable, perdiendo el mensaje tan cargado que tenía en su concepción y que lo hacía tan especial en su origen. Ay, 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 ay. A partir de este momento, en Occidente se comienza a usar como reflejo de sonoridades despreocupadas y exóticas. Y aquí entra en escena el debate sobre la apropiación cultural, una disputa de conclusiones borrosas y carente de solución objetiva. Son difusos de trazar los límites entre inspiración artística y robo. El problema no está en tomar influencias y hacerlas propias. Tomar influencias y reinventarlas es natural. Se ha hecho todo el tiempo en todas las culturas. El problema reside en arrancar la música de sus raíces y presentarla a una audiencia que no está familiarizada con ella. Extirpar la música de su contexto histórico y social para exponer únicamente lo que interesa, vaciando el significado original, ignorando su simbolismo y simplificando la cultura en un mero y frívolo accesorio. Las culturas no son herméticas, se retroalimentan constantemente. El conflicto surge cuando una cultura se impone a la otra de manera forzosa. Cultura dominante frente a cultura oprimida, donde la dominante realmente solo quiere hacer negocio la mayoría de las veces y no tiene en consideración otras connotaciones más trascendentes, las manifestaciones artísticas como medio de expresión de los oprimidos, que buscan la creación de un mundo particular alejado de los abusos. Al final, la clave reside en el contexto, también el tono con el que se usa la música, siempre y cuando se respete la cultura de la que proviene. El calipso para los habitantes de Trinidad es un elemento de gran importancia para su identidad nacional, que nace de la lucha por la emancipación y la libertad. Mientras que en Occidente se ve como música despreocupada y tropical, este género requiere de escuchas más atentas para apreciar su contenido lírico y el mensaje encerrado en sus canciones. Cuando Paul Simon componía su álbum Graceland, recibió reacciones rabiosas al ser tachado de apropiarse de la cultura sudafricana y apoyar al sistema político imperante, cuando en realidad era todo lo contrario. Unía a músicos blancos y negros en contra del apartheid y su plataforma daba visibilidad a lo que estaba ocurriendo en la punta meridional del continente africano. Vampire Weekend fueron objeto de las mismas críticas cuando lanzaron su peculiar variante de rock infusionado de afrobeat e influencias africanas. Al igual que los textos de Kendrick Lamar, resuenan con chavales alemanes muy distanciados de la realidad del barrio y los problemas de los negros que retrata el rapero. Porque de eso se trata la música, de adaptar el mensaje inicial a las circunstancias personales y dotarla de un significado privado e intransferible. La música no es de nadie, la cultura no es de nadie. Ocurre lo mismo con otras disciplinas como la literatura o el cine. Estos ejemplos no son más que una confirmación de la universalidad de la expresión artística, al igual que son universales los sentimientos humanos. El calipso es música que surgió en el contexto de la esclavitud, la colonización y la opresión. Por eso, no es acertado que en Occidente solo se tenga esa imagen de música ligera. En la mitología griega, Calipso era una ninfa, cuyo nombre significa la que se oculta, como en la música, donde la significancia original se esconde de las audiencias despegadas al contexto inicial
del que brotó. Calipso se enamora perdidamente de Odiseo, reteniéndolo durante años en su isla, aunque finalmente decide abandonarla. La ninfa lo intenta todo para retener a su amado, pero todos sus esfuerzos son en vano. Sirve como analogía entre la complicada relación del éxito a nivel internacional y el papel de los americanos en la historia del calipso. El inútil intento de retener la cambiante atención del público estadounidense y, más difícil aún, la fallida tentativa de que ahonden en sus líricas y sus vicisitudes, y que presten más atención a la región del mundo de la que proceden. El Caribe es una de las zonas de fusión cultural más interesantes del planeta, donde se juntan las raíces autóctonas con lo hispano y las ancestrales tradiciones africanas. De este modo, el calipso se establece como sonoridad refrescante, pero cargada de significado y de extrema importancia para el desarrollo cultural del Caribe. El calipso nutre la floreciente escena caribeña, expandiéndose por los diferentes archipiélagos y dando origen a la creación de nuevos géneros como el mento o el soca. Se instaura como música sinónimo de Trinidad y Tobago, pero su influencia e importancia no se ven limitadas a estas islas. En particular, supondría un gran impacto para Jamaica, fomentando la gestación de una escena de música autóctona que estaba a punto de brotar y diseminarse por el globo.